¿Qué pensarías si una noche, a las 3 de la madrugada, tu hijo de 6 años te despertara entre sollozos y te hablara sobre soldados romanos que ni siquiera debería conocer? ¿Y si te contara, con lágrimas en los ojos, que vio morir al Hijo de Dios hace más de 2000 años? Esta es la historia de la familia Herrera, que vivía en la tranquila ciudad de León, Guanajuato, un lugar donde el aroma del café de olla se mezcla con el humo del copal de las iglesias coloniales. Nadie en la familia imaginó que su vida cambiaría por completo al ser testigos de uno de los casos de memoria ancestral más desconcertantes en la historia de México. Joaquín, un mecánico de concesionarios Ford, y su esposa Esperanza, secretaria en la parroquia de San Sebastián, llevaban una vida sencilla pero feliz en su casa de adobe pintada de azul, ubicada en el barrio de San Juan de Dios. Su único hijo, Mateo, nació en una calurosa tarde de abril de 2018, justo cuando las campanas del Ángelus anunciaban el inicio de la tarde. Mateo, en sus primeros años, parecía un niño completamente normal. Jugaba con cochecitos, veía caricaturas de superhéroes y corría feliz por el patio, persiguiendo las gallinas de su abuela. Pero algo en su mirada inquietaba a su madre. Sus ojos, tan profundos para su corta edad, transmitían una sabiduría y tristeza que no correspondían a un niño tan pequeño, como si ya hubiera presenciado tragedias que no deberían estar en la mente de un infante. Durante los primeros 4 años, los únicos eventos extraños fueron algunas pesadillas que lo hacían despertar llorando, murmullos incomprensibles sobre hombres con cascos y gritos en la colina. Esperanza, pensando que eran simples miedos infantiles, lo consolaba con arrullos y agua de azahar, pero nunca imaginó que esas visiones podrían tener un origen mucho más profundo. Todo cambió la mañana del 14 de septiembre de 2024, día de la exaltación de la Santa Cruz. Después de asistir a misa en la iglesia de San Sebastián, como cada domingo, la familia se preparaba para salir cuando Mateo, caminando de la mano de su madre, se detuvo de repente frente a la imagen del Cristo crucificado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas morenas. Esperanza, preocupada, se arrodilló junto a él y preguntó: «Mi hijo, ¿qué te pasa?». La respuesta de Mateo heló la sangre de cualquier madre. «Yo estaba ahí, mamá. Vi cómo él murió. Todo se puso oscuro». «¿Qué quieres decir con que estabas ahí, mi amor?», preguntó Esperanza, tratando de mantener la calma. Mateo, con la terquedad que solo los niños tienen cuando están seguros de lo que dicen, susurró: «Había muchos soldados con cascos brillantes, mamá, y la gente gritaba cosas feas. El cielo se puso negro, como cuando va a llover muy fuerte». Joaquín, al escuchar la conmoción, se acercó y, aunque intentaba racionalizar la situación, no pudo evitar sentirse angustiado. «¿Son cosas que viste en la tele o te las contó la maestra en catecismo?», le preguntó, pero Mateo negó con la cabeza. «No, papá. Yo estaba ahí. Tenía miedo, pero no me podía ir». Durante el camino de regreso a casa, mientras caminaban por las calles empedradas de León, el sol de mediodía no lograba calmar la creciente preocupación de los padres. El sonido familiar de las campanas de la catedral no lograba apaciguar la inquietud que se apoderaba de ellos. Esa tarde, mientras Esperanza preparaba mole poblano, el aroma de chocolate y chiles se extendía por la casa, y Mateo jugaba tranquilamente con sus carritos de juguete. Pero cuando llegó la hora de la comida, algo extraño ocurrió. Mientras Joaquín se persignaba para bendecir los alimentos, Mateo, de pie en su silla, comenzó a recitar una oración que ninguno de sus padres había escuchado jamás. «Abba, Padre Celestial, bendice estos alimentos como bendijo cuando éramos 5000 y comimos hasta saciarnos». Joaquín dejó caer la cuchara, incrédulo. «¿Dónde aprendiste esa oración, hijo?», preguntó. Mateo, con la mirada fija y profunda, respondió: «Siempre la he sabido, papá, desde antes de estar aquí contigo y con mamá». Las semanas siguientes transcurrieron entre el intento de los padres de seguir con su vida cotidiana y la creciente sensación de que algo no encajaba en su hijo. Joaquín seguía su rutina, levantándose temprano para ir al taller mecánico, donde el sonido de las herramientas y el olor a aceite lo tranquilizaban. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo en el fondo de su corazón. Algo más grande y profundo parecía estar ocurriendo en la vida de Mateo, algo que desafiaba la lógica y la razón. Esperanza seguía con su rutina diaria en la parroquia, encargándose de organizar los horarios de las misas, contestando llamadas constantes y ayudando al padre Miguel con la correspondencia.
Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que miraba a su hijo Mateo, no podía evitar recordar esa mirada profunda y las palabras que había dicho, palabras que ningún niño de su edad debería conocer. Poco a poco, los detalles extraños se fueron acumulando, como si algo más grande estuviera gestándose. Mateo comenzó a rechazar la carne de cerdo sin motivo aparente, algo completamente nuevo para él. No se debe, decía con una firmeza que sorprendía a su madre cada vez que le ofrecía algún platillo como carnitas o chicharrón prensado. ¿Mi gente no come eso?, preguntaba él. ¿Tu gente?, inquiría Esperanza, confundida. ¿De quién hablas, mi amor? Y con una calma desconcertante, Mateo respondía, de los que seguimos al maestro. Una tarde, mientras Esperanza barría el patio y Mateo jugaba bajo la sombra de un naranjo centenario, el niño se acercó con un puñado de tierra en las manos y, con una seriedad que ya comenzaba a asustar a su madre, le dijo, «Mamá, ¿sabías que la tierra de Jerusalén huele diferente cuando llueve?» Al escuchar esto, Esperanza dejó caer la escoba, y sus manos comenzaron a temblar mientras preguntaba, desconcertada, «¿Cómo sabes cómo huele la tierra de Jerusalén, Mateo?» El niño sonrió con una nostalgia que no correspondía a su edad. «Porque yo estuve ahí, mamá. Caminé por esas calles cuando era grande, antes de venir aquí contigo». Cada día, Esperanza despertaba con la esperanza de que todo fuera solo una pesadilla, pero Mateo le recordaba, una y otra vez, que algo inexplicable estaba sucediendo bajo su techo. Una semana después del inquietante incidente en la iglesia, mientras el aroma del café de olla llenaba la casa y los rayos del sol de octubre se colaban a través de la ventana, Mateo apareció en el umbral de la puerta con esa mirada adulta que comenzaba a aterrorizarlos. «Mamá», dijo mientras se subía a su silla, «¿sabías qué pasó con Bartimeo después de que recuperó la vista?» Esperanza casi deja caer la olla de barro donde hervía el café. «¿Bartimeo?», se preguntó, recordando el nombre de ese personaje bíblico, pero ¿cómo podía un niño de 6 años recordar detalles tan específicos de historias que solo se escuchaban en la iglesia? «¿Quién es Bartimeo, mi amor?», le preguntó, intentando mantener la calma mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Era un ciego que se sentaba junto al camino de Jericó», explicó Mateo con la misma naturalidad con la que otros niños hablaban sobre sus juguetes. «Siempre pedía monedas. Tenía una túnica café, toda rasgada, y olía a sudor y polvo». Joaquín, quien se estaba alistando para ir al taller, quedó inmóvil al escuchar lo que su hijo describía. Los detalles que Mateo compartía no coincidían con nada que él hubiera escuchado en los catecismos para niños. «¿Y qué pasó después?», preguntó Esperanza, ya sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mateo, jugando con las migas de pan en su plato, continuó, «El maestro pasó por ahí, con todos nosotros». Bartimeo comenzó a gritar muy fuerte, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». La gente le decía que se callara, pero él gritaba más fuerte. El maestro se detuvo y le dijo a Pedro que lo trajera. Mateo describió, con detalles desgarradores, cómo Bartimeo, tropezando 2 veces por no ver, se acercó y, al ser tocado por Jesús, comenzó a llorar al ver el cielo por primera vez. Joaquín, con las manos temblorosas, le preguntó, «¿Dónde escuchaste esa historia, hijo?». Mateo, con una naturalidad que los dejó helados, respondió, «Yo estaba ahí, papá. Yo era el que cargaba el morral con los panés. Vi cuando los ojos de Bartimeo se volvieron claros como el agua del pozo». Ese día, Esperanza no pudo concentrarse en su trabajo en la parroquia. Mientras organizaba los cancioneros para la misa y respondía a las llamadas de los feligreses, las palabras de Mateo resonaban en su mente como un eco imparable. Decidió hacer algo que nunca había hecho, investigar. Esa misma tarde, se dirigió a la biblioteca del seminario, a solo 3 cuadras de la parroquia. El padre Miguel le había dado permiso para consultar los libros de teología que normalmente solo leían los seminaristas. Con las manos nerviosas, buscó referencias sobre Bartimeo en los evangelios. Lo encontró en Marcos, capítulo 10, pero lo que la dejó paralizada fue un comentario en una edición académica que decía, según algunas tradiciones apócrifas, Bartimeo siguió a Jesús después de su curación, convirtiéndose en uno de los discípulos menores que ayudaba cargando provisiones. ¿Cómo podía Mateo saber algo tan específico que solo aparecía en textos que ella ni siquiera conocía? De vuelta en casa,
Cuando el sol ya se ocultaba detrás de los cerros que rodeaban León, pintando el cielo de naranja y púrpura, Esperanza encontró a Joaquín en el patio, sentado en el banco de madera bajo el naranjo, mirando a Mateo jugar con sus carritos. Pero algo había cambiado en Joaquín. Tenía una expresión que nunca antes había visto en él, una mezcla de asombro y miedo. «Tienes que escuchar lo que me contó Mateo esta tarde», le dijo Esperanza, con la voz quebrada. Joaquín, aún sin comprender todo lo que sucedía, había llegado temprano del trabajo ese día. Mientras se quitaba las botas llenas de grasa en el patio, Mateo se acercó con una tranquilidad inquietante. «Papá», le dijo, «¿sabías que cuando crucificaban a alguien, primero le daban a beber vino mezclado con hiel para que no sintiera tanto dolor?» Joaquín se quedó paralizado. «¿Cómo sabes eso, mijo?» «Porque yo vi cuando se lo ofrecieron al maestro», respondió Mateo con una simplicidad escalofriante. Pero él no quiso tomarlo. Dijo que tenía que sentir todo para poder salvarnos. Lo que vino después fue aún más perturbador. Mateo, con una precisión que heló la sangre de su padre, describió el sonido de los clavos al atravesar la madera y la carne. Un relato tan vívido y detallado que parecía no haber sido dicho por un niño de 6 años, sino por alguien que lo había vivido. La escena en la casa de los Herrera se volvía cada vez más extraña, y Esperanza no podía escapar del enigma que su hijo Mateo parecía representar. Mientras ella continuaba con su rutina, organizando los horarios de las misas y ayudando al padre Miguel, su mente no podía dejar de pensar en la profundidad de los ojos de Mateo y en las palabras que él le había dicho. Un niño de 6 años, con detalles tan precisos sobre eventos históricos y personajes bíblicos, algo que no podía explicarse fácilmente. El comportamiento de Mateo empezó a tornarse aún más desconcertante. Algo tan simple como su rechazo a la carne de cerdo, algo tan común en la cultura mexicana, se convirtió en un detalle inquietante. «No se debe», decía con firmeza, como si tuviera un conocimiento profundo de algo que no debería comprender a su edad. «Mi gente no come eso», repetía, desconcertando a su madre. «¿Tu gente?», preguntaba ella, aún confundida. «De los que seguimos al maestro», respondía Mateo, como si todo fuera parte de una conversación obvia. Una tarde, mientras Esperanza barría el patio y Mateo jugaba bajo un naranjo centenario que la abuela había plantado, el niño se acercó con un puñado de tierra en las manos. «Mamá», dijo con una seriedad que ya la aterraba, «¿sabías que la tierra de Jerusalén huele diferente cuando llueve?». Esa simple afirmación dejó a Esperanza completamente desconcertada. ¿Cómo podría Mateo saber algo tan específico? El niño sonrió con una nostalgia que no correspondía a su corta edad y, como si fuera lo más normal del mundo, le respondió, «Porque yo estuve ahí, mamá. Caminé por esas calles cuando era grande, antes de venir aquí contigo». Con cada día que pasaba, la incertidumbre y el miedo comenzaron a consumir a Esperanza. Unos días después del incidente en la iglesia, Mateo hizo otra afirmación inquietante. Estaba sentado en la mesa, tarareando una canción infantil, cuando de repente preguntó, «¿Sabías qué pasó con Bartimeo después de que recuperó la vista?». Bartimeo, ese personaje bíblico de la época de Jesús, había sido un ciego que había recibido su curación milagrosa, pero ¿cómo podía un niño de 6 años recordar detalles tan específicos de una historia que solo se cuenta en la iglesia? Esperanza, intentando mantener la calma, le preguntó, «¿Quién es Bartimeo, mi amor?». Mateo le respondió sin dudar, era un ciego que se sentaba junto al camino de Jericó. Siempre pedía monedas. Tenía una túnica café toda rasgada y olía a sudor y polvo. Los detalles que describió eran tan específicos, tan vívidos, que ni siquiera Joaquín, un hombre de mundo, pudo contener el asombro al escucharlo. Era un conocimiento que parecía provenir de otro tiempo, de otra vida. El niño continuó narrando la historia con una naturalidad desconcertante, describiendo cómo Bartimeo, al escuchar pasar a Jesús, comenzó a gritar con desesperación. «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí», relataba Mateo, con una precisión que aterrorizaba a su padre. La historia continuaba con Bartimeo quitándose su manto y corriendo hacia Jesús, tropezando 2 veces porque no podía ver. En ese momento, los ojos de Mateo brillaron con emoción, como si realmente hubiera sido parte de ese relato. «Yo estaba ahí, papá», dijo con una tranquilidad inquietante. «Yo era el que cargaba el morral con los panés». Después de todo esto,
Esperanza no pudo seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidió investigar, buscar respuestas. Así que, después de su jornada en la parroquia, se dirigió a la biblioteca del seminario cercano. Los libros que consultó, que solo los seminaristas podían leer, hablaban de Bartimeo, pero lo que más la desconcertó fue un comentario en una edición académica que decía: según algunas tradiciones apócrifas, Bartimeo siguió a Jesús después de su curación, convirtiéndose en uno de los discípulos menores que ayudaba cargando provisiones. ¿Cómo podría Mateo saber algo tan específico, algo que ni siquiera ella, que trabajaba en la iglesia, conocía? Al llegar a casa esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los cerros de León, Esperanza encontró a Joaquín sentado en el banco de madera en el patio. Tenía una expresión que nunca había visto en él, una mezcla de asombro y miedo. «Tienes que escuchar lo que me contó Mateo esta tarde», le dijo ella con voz quebrada. Mientras Joaquín se quitaba las botas de trabajo, Mateo se acercó con una simpleza que helaba la sangre. «Papá», dijo, «¿sabías que cuando crucificaban a alguien, primero le daban a beber vino mezclado con hiel para que no sintiera tanto dolor?» La respuesta de Mateo dejó a Joaquín completamente paralizado. «¿Cómo sabes eso, mijo?», le preguntó con voz temblorosa. «Porque yo vi cuando se lo ofrecieron al maestro», respondió el niño, con una tranquilidad aterradora. Pero él no quiso tomarlo. Dijo que tenía que sentir todo para poder salvarnos. El terror se apoderó de Joaquín cuando Mateo comenzó a describir con una precisión escalofriante el sonido de los clavos al atravesar la madera y la carne. Las palabras del niño, tan vívidas, tan exactas, fueron suficientes para que sus padres se dieran cuenta de que algo mucho más allá de lo comprensible estaba ocurriendo en su hogar. Las preguntas que comenzaron a surgir en la familia Herrera eran cada vez más difíciles de ignorar. Mientras Mateo seguía con su vida como un niño normal en apariencia, los detalles sobre sus recuerdos de vidas pasadas se acumulaban y desbordaban la realidad de su hogar. Después de que Mateo describiera cómo se vestían las personas en tiempos de Jesús y detallara el aspecto físico de Jesús, los padres de Mateo no podían negar que algo extraordinario estaba sucediendo. Cada vez más, las palabras de su hijo desafiaban toda lógica, y el temor se apoderaba de ellos. Una mañana, en la que el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas de León, mientras Esperanza preparaba el desayuno, Mateo llegó a la sala con una mirada que ya le era familiar. La conversación sobre Bartimeo, sobre las puertas de Jerusalén y los detalles bíblicos que el niño describía, estaba empezando a incomodar a la comunidad que los rodeaba. Los rumores sobre su hijo llegaron rápidamente a los oídos de doña Soledad, la hermana del padre Miguel, quien era conocida en el pueblo por su rigidez y su profundo compromiso con la doctrina católica. «¿Usted vino a preguntarme sobre el maestro?», dijo Mateo, con una serenidad desconcertante, al encontrarse con doña Soledad. La mujer, que había llegado con una actitud firme para resolver la situación, no pudo ocultar su incomodidad al escuchar la respuesta de Mateo. La conversación, que había comenzado como un intercambio de palabras, rápidamente se convirtió en una batalla de creencias. Doña Soledad insistió que los niños no podían recordar vidas pasadas, pues eso iba contra la fe católica, y sugirió que Mateo debía ver a un psicólogo. Sin embargo, Esperanza, con un tono sorprendentemente firme, defendió a su hijo, cuestionando si realmente era blasfemia que un niño tuviera conocimientos que desafiaban las enseñanzas conocidas. Lo que no sabían era que esa tarde, la familia Herrera recibiría una visita inesperada que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Don Evaristo Morales, el cronista oficial de León y un hombre de 70 años con bastón de madera y sombrero de palma, apareció en la puerta con una propuesta que parecía sacada de una novela de misterio. Don Evaristo, quien había dedicado más de 50 años al estudio de fenómenos extraordinarios, quería entrevistar a Mateo, pues él estaba convencido de que el niño poseía conocimiento sobre detalles históricos que nadie, ni siquiera un adulto, podría conocer sin haber estado realmente allí. El encuentro, que se dio en el patio de la casa, fue tenso desde el principio. Mientras Joaquín, preocupado, observaba la conversación, la doctora Elena Vázquez, una historiadora y arqueóloga bíblica de la Universidad de Guanajuato, se unió a la charla. Ella había excavado en lugares como Jerusalén, Jericó y Nazaret, y había pasado años estudiando las civilizaciones perdidas. La doctora Vázquez, aunque escéptica, estaba dispuesta a escuchar a Mateo, ya que algo en sus respuestas le parecía fuera de lo común. El pequeño Mateo,
Con su camiseta azul y pantalones de mezclilla, se sentó frente a los adultos, sin mostrar temor ni incomodidad. Cuando la doctora Vázquez le preguntó sobre detalles bíblicos, como la piscina de Betesda o la puerta de las ovejas, Mateo respondió sin dudar, describiendo con precisión cada uno de los lugares, como si realmente hubiera estado allí. Habló de la piscina de Betesda, de sus 5 pórticos y de la multitud de enfermos que esperaban que el agua se moviera para ser sanados. Describió cómo, al pasar por la puerta de las ovejas, los rebaños eran conducidos al templo para los sacrificios. La exactitud con la que Mateo relataba estos eventos sorprendió tanto a la doctora como a don Evaristo, quienes intercambiaron miradas llenas de asombro. A medida que Mateo continuaba relatando detalles que solo los arqueólogos y expertos en historia antigua conocerían, la tensión en el aire se hacía palpable. ¿Cómo podría un niño de su edad conocer tales detalles? La doctora Vázquez, que había dedicado su vida al estudio de las civilizaciones antiguas, se encontró ante un enigma que desafiaba todo lo que sabía sobre el tiempo y la memoria. La tensión no solo era palpable entre los adultos, sino también entre Mateo y su entorno. Aunque los padres de Mateo intentaban racionalizar lo que estaba sucediendo, sabían que algo más grande, algo que desafiaba su comprensión, estaba ocurriendo bajo su techo. Este caso, que había comenzado con simples preguntas, pronto se convertiría en un misterio de proporciones que pondría a prueba la fe, la ciencia y las creencias de todos los involucrados. ¿Cómo sabes que se llamaba la puerta de las ovejas, hijo?, preguntó la doctora Vázquez, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Mateo, con su mirada profunda, respondió con una naturalidad que asustaba a los adultos a su alrededor, porque por ahí salimos muchas veces con el maestro cuando íbamos a visitar a Lázaro, Marta y María en Betania. Sus ojos brillaron con nostalgia al recordar esos momentos. María siempre nos recibía con pan recién horneado y miel, continuó, como si estuviera relatando algo de su vida cotidiana. La doctora Vázquez, sin poder evitarlo, se inclinó hacia adelante, atrapada en los detalles que el niño ofrecía con una precisión desconcertante. ¿Cómo era la casa de Lázaro?, preguntó, esperando que Mateo diera alguna respuesta inofensiva. Pero el niño comenzó a gesticular con sus manos pequeñas, describiendo con lujo de detalles una casa que nadie en León, Guanajuato, podría haber visto jamás. Era de 2 pisos, de piedra blanca, con un patio central donde había un pozo. Arriba estaban los cuartos, y abajo estaba la cocina y donde guardaban las provisiones. María se sentaba en la terraza a tejer por las tardes. ¿Y había algo especial en esa casa?, continuó la doctora, tomando notas con rapidez. Mateo, sin dudar, respondió, sí, tenían unas jarras muy grandes de barro, como de este tamaño, y estiró los brazos para ilustrar el tamaño. Guardaban agua y aceite en ellas. Y María tenía un frasco pequeño con perfume muy caro, que lo guardaba como un tesoro. La doctora dejó de escribir y lo miró fijamente. ¿Qué tipo de perfume?, preguntó, con la voz temblorosa. Nardo puro. Olía como las flores que crecen en las montañas lejanas, respondió Mateo, como si hablara de algo tan cotidiano como el pan de cada día. La doctora Vázquez, visiblemente sorprendida, se quedó sin palabras por un momento. María me dijo que valía más que lo que ganaba mi familia en todo un año, agregó Mateo con una claridad aterradora. El silencio en la habitación se hizo denso, y el sonido de las abejas que zumbaban alrededor del naranjo en el patio parecía resonar en los oídos de todos. ¿Qué pasó con ese perfume, Mateo?, preguntó la doctora, casi en un susurro, su voz quebrada por la incredulidad. Mateo, con sus ojos brillantes, contestó sin vacilar, María lo derramó sobre los pies del maestro unos días antes de que lo mataran. Judas se enojó mucho. Dijo que era un desperdicio, que ese dinero se podría haber dado a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús?, preguntó la doctora, ahora completamente absorbida por la historia. Que María había hecho algo muy hermoso, dijo Mateo, con una voz llena de emoción contenida. Que siempre habría pobres, pero que él no estaría mucho tiempo más con nosotros. La voz del niño se quebró al final de la frase. El maestro sabía que lo iban a matar, doctora. Lo sabía desde antes, pero no se fue. La doctora Vázquez cerró su libreta con manos temblorosas, y en un acto que sorprendió a todos, se levantó bruscamente de la silla y caminó hacia el extremo del patio, dándoles la espalda. Don Evaristo se acercó a ella, preocupado. —¿Qué pasa, doctora?
preguntó Esperanza, levantándose también. La doctora, con lágrimas en los ojos, se volteó hacia ellos y, con voz quebrada, explicó: en 2019, mi equipo de arqueología excavó en Betania. Encontramos los restos de una casa del siglo I que coincide exactamente con la descripción de Mateo. Casa de 2 pisos, patio central con pozo, jarras grandes de almacenamiento, todo exactamente como él lo describió. Esperanza, incrédula, preguntó: ¿y eso qué significa? La doctora Vázquez respiró profundamente antes de responder. Significa que esos detalles nunca han sido publicados en ningún libro, ni siquiera en revistas especializadas. El informe de nuestra excavación sigue siendo confidencial. No hay manera de que un niño de León, Guanajuato, pueda conocer esos detalles. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Don Evaristo se acercó a Mateo, quien había estado jugando tranquilo con las migas de pan en su plato, ajeno al impacto de sus palabras. Mateo, hijo, una pregunta más. ¿Recuerdas cómo te llamabas cuando eras el ayudante que cargaba las provisiones? Mateo levantó la mirada, sus ojos reflejando una sabiduría que desbordaba su corta edad. Me llamaba Samuel. Samuel, hijo de Aarón. Mi papá hacía vasijas de barro en Cafarnaún, respondió con una naturalidad que heló la sangre de los adultos presentes. La doctora Vázquez, al escuchar esa respuesta, se sostuvo del tronco del naranjo. Dios mío, susurró. En ese momento, la gravedad de la situación alcanzó su punto culminante. ¿Qué pasa ahora, doctora?, preguntó Esperanza, sintiendo que el corazón le latía en el cuello. La doctora, visiblemente alterada, le explicó: en los manuscritos apócrifos de Nag Hammadi hay referencias a un joven llamado Samuel ben Aarón, que siguió a Jesús durante sus últimos meses. Era hijo de un alfarero de Cafarnaún. Esos manuscritos fueron descubiertos en 1945 en Egipto y están en copto antiguo, continuó la doctora, tomando aire para calmarse. No han sido traducidos completamente al español. Don Evaristo, visiblemente impactado, golpeó el suelo con su bastón. ¿Me está diciendo que el niño conoce nombres que aparecen en manuscritos que ni siquiera están traducidos a nuestro idioma? La doctora Vázquez asintió, aún atónita por la revelación. En ese instante, como si hubiera estado esperando su momento, Mateo se levantó de su silla y se acercó a la doctora Vázquez. Doctora, le dijo con voz suave, ¿usted encontró algo más en esa excavación de Betania? Algo que no le ha contado a nadie. La doctora la miró sorprendida, pero Mateo ya tenía la respuesta. ¿Cómo usted encontró una vasija pequeña rota que olía todavía a nardo después de 2000 años? La doctora Vázquez, al escuchar esas palabras, se desmayó. Mientras don Evaristo y Joaquín la auxiliaban y Esperanza corría por agua, Mateo permaneció de pie bajo el naranjo, mirando al horizonte con esa profundidad que parecía ver algo que los demás no podían percibir. Cuando la doctora recuperó la conciencia, sus primeras palabras fueron claras: tenemos que contactar al Vaticano. La revelación de Mateo seguía sorprendiendo a todos. A medida que las preguntas aumentaban, sus respuestas no hacían más que profundizar el misterio. Los detalles que compartía eran tan específicos que desafiaban toda lógica. Durante la prueba con los objetos, Mateo no solo identificó con facilidad una moneda de la época de Jesús, sino que describió cómo los fariseos intentaron atraparlo con preguntas sobre los impuestos, citando las palabras exactas de Jesús sobre dar al César lo que es del César. Con una claridad inusitada, Mateo continuaba relatando episodios que, aparentemente, solo alguien que hubiera estado presente en esos tiempos podría conocer. La doctora Vázquez, observando todo con creciente asombro, preguntó sobre la lámpara de aceite, un objeto común en tiempos de Jesús. Mateo, sin vacilar, comenzó a describir su uso, explicando cómo se llenaba de aceite de oliva y cómo la llama variaba según la cantidad de aceite disponible. Incluso mencionó la parábola de las 10 vírgenes, mostrando un nivel de detalle que dejó sin palabras a los presentes. 5 eran prudentes y tenían aceite extra para sus lámparas, dijo, mientras la conexión entre lo que Mateo describía y las enseñanzas bíblicas era innegable. Pero lo que sucedió con el tercer objeto fue lo que rompió definitivamente los límites de lo comprensible. El padre Martinelli, con un gesto solemne, sacó de la mesa un clavo romano, una réplica exacta del tipo utilizado en las crucifixiones. Cuando Mateo lo vio,
sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro palideció. Su cuerpo comenzó a temblar y un susurro salió de sus labios. No, no, no. Ya no quiero ver eso. La angustia en sus ojos era evidente. Esperanza, desesperada, se levantó para consolar a su hijo, pero el padre Martinelli la detuvo con un suave gesto. Sé que es difícil, Mateo, dijo el padre con una voz suave pero firme. Pero necesitamos que nos digas lo que recuerdas. Mateo, luchando contra las lágrimas, comenzó a hablar con voz temblorosa. Tenían que usar 3 clavos para cada persona, uno para cada mano y uno grande para los 2 pies juntos. Su voz se quebró al recordar, pero continuó. El ruido que hacían al atravesar la madera y la piel era horrible, como cuando truena muy fuerte, pero más metálico. Las palabras del niño llenaron el aire, pesadas, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. El doctor Richardson, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la vista de su grabadora y, con una mezcla de incredulidad y asombro, preguntó, ¿Dónde estabas tú cuando esto pasó, Mateo? El niño, con la misma serenidad con la que había compartido todos los detalles hasta ahora, respondió, estaba escondido detrás de unas rocas cerca de donde estaban las mujeres. No podía irme, pero tampoco podía seguir viendo. En ese momento, la atmósfera se volvió densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las palabras de Mateo se grabaron en la mente de todos los presentes como una sentencia que no podía ser ignorada. Juan estaba consolando a María, la madre del maestro. Ella lloraba sin hacer ruido, como lloran las mamás cuando les duele muy adentro del corazón, concluyó Mateo, como si nada de lo que había dicho fuera extraño. El padre Martinelli se inclinó hacia adelante, claramente afectado. Mateo, dijo con voz grave, hay algo que solo alguien que estuvo realmente ahí podría saber. El silencio que siguió fue tan denso que todos en la sala sintieron el peso de las palabras que acababan de escuchar. ¿Cómo podía un niño de León, Guanajuato, tener acceso a recuerdos tan precisos, tan vívidos de los tiempos de Jesús? La respuesta parecía tan clara como aterradora. Lo que Mateo estaba compartiendo no era fruto de su imaginación, sino de una memoria ancestral que desafiaba toda comprensión lógica. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó Esperanza, acercándose al niño que estaba sentado bajo el naranjo, absorto en el dibujo que trazaba en la tierra con un palito. Mateo levantó la vista con una sonrisa inocente, y por un momento, sus ojos ya no parecían los mismos. Aquella profundidad que antes había asustado a su madre, aquella mirada que parecía guardar los secretos de un pasado lejano, se había desvanecido. Ahora, sus ojos reflejaban la curiosidad y la alegría de un niño que, poco a poco, comenzaba a olvidar. «Solo estoy dibujando», dijo Mateo, sin mucha más explicación. Pero Esperanza lo observó detenidamente y, aunque vio a su hijo, algo dentro de ella sabía que el niño ya no era el mismo. Los recuerdos de Samuel ben Aarón, de la vida de Jesús, de las experiencias que había relatado con tanta claridad, estaban desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. El niño de 6 años que una vez había traído un testimonio tan increíble del pasado, ahora estaba regresando a la vida común y corriente de León, Guanajuato. Jugaba con las canicas, se emocionaba con los partidos del equipo local y aprendía a montar su bicicleta, como cualquier otro niño de su edad. Pero la historia no terminaba ahí. En las semanas que siguieron, la casa de los Herrera, ese hogar de adobe azul en el barrio de San Juan de Dios, continuó siendo el centro de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta. Los expertos del Vaticano, que habían viajado hasta León para escuchar el relato de Mateo, aún mantenían el informe clasificado. Sin embargo, los ecos de lo sucedido se habían esparcido por todo México, con una mezcla de curiosidad, fe y escepticismo que atraía a personas de todos los rincones del país. Algunos querían ver al niño que había engañado a los científicos, mientras otros seguían creyendo en el milagro que había ocurrido en esa casa. Pero para los padres de Mateo, la vida debía seguir adelante. Joaquín continuaba su rutina diaria en el taller, el sonido de las herramientas y el olor a aceite quemado lo mantenían en su zona de confort. Esperanza, por su parte, seguía con sus labores en la parroquia, aunque ahora, al mirar a Mateo, sentía que algo había cambiado. El respeto de las personas hacia ella y su familia era palpable, pero también lo era la desconcierto que el padre Miguel ahora mostraba. Había una especie de respeto nuevo en el aire,
una mezcla de admiración y dudas que siempre iban de la mano con lo desconocido. A pesar de las dudas externas, la vida en la casa de los Herrera se iba estabilizando, aunque algo seguía presente. Los recuerdos de Mateo sobre su vida pasada comenzaron a desvanecerse gradualmente, no de manera abrupta, sino como algo que se desvanece lentamente con el paso del tiempo. El niño ya no hablaba de Samuel ben Aarón, ni de los eventos de Jerusalén, ni de las palabras de Jesús. Los días de verano llegaron, y con ellos, la rutina diaria se adueñó de la familia. Pero algo dentro de Esperanza, una madre que había visto más allá de lo que las palabras podían expresar, sabía que había algo más en la historia de Mateo que aún quedaba por descubrir. Mientras los recuerdos de la vida pasada de Mateo se desvanecían como las huellas en la arena, la pregunta permanecía flotando en el aire: si Mateo realmente había sido testigo de la crucifixión y la resurrección de Jesús, ¿qué otras verdades más profundas sobre la vida, la muerte y la espiritualidad podrían estar ocultas, esperando ser reveladas en el futuro? Escuela secundaria. Y aunque su vida siguió el curso de un niño que se convierte en joven y luego en adulto, algo en su interior seguía preservando esa esencia especial que había marcado su infancia. La piedra, la que había encontrado en su cumpleaños, siguió guardada en el cajón, como un pequeño recordatorio de lo inexplicable, de lo divino, de esa conexión con algo más grande que lo que la vida cotidiana podía ofrecer. Mateo, ahora adolescente, seguía siendo un joven lleno de curiosidad y alegría, pero siempre con una mirada profunda que, en ocasiones, hacía pensar a su madre que algo de la historia que había vivido en su niñez seguía allí, esperando ser recordado. A menudo, se sentaba bajo el mismo naranjo en el patio de su casa, ahora con su bicicleta recargada a su lado, mirando el horizonte, como si estuviera esperando que algo, algún recuerdo o revelación, volviera a él. La familia de los Herrera, aunque había vuelto a una vida normal, nunca pudo olvidar lo que había sucedido. Las cartas del Vaticano, los informes clasificados, las visitas de expertos y las entrevistas habían quedado atrás, pero el eco de lo vivido seguía resonando en sus corazones. A veces, durante las noches, mientras Mateo estudiaba en su habitación o jugaba con sus amigos en el barrio, Esperanza y Joaquín se quedaban sentados en el patio, compartiendo silencios llenos de significado. Aunque las visitas de don Evaristo y la doctora Vázquez se hicieron menos frecuentes, siempre estaban disponibles para la familia. Años después, el recuerdo de aquellos días fue cada vez más un susurro, pero nunca desapareció por completo. A veces, Esperanza sentía que su hijo seguía cargando en su interior algo muy especial, algo que trascendía la lógica humana, como si su conexión con el pasado nunca hubiera sido completamente olvidada. Los años pasaron, y con ellos, las preguntas sin respuesta. Mateo nunca dejó de ser el niño de León, Guanajuato, pero su historia seguiría siendo un misterio que solo aquellos que lo vivieron realmente entenderían. La vida continuó, y con ella, las huellas de lo inexplicable se desvanecieron lentamente, pero siempre dejaron una marca indeleble en el alma de la familia Herrera. La historia de Mateo continuó en el seno de su familia, creciendo como cualquier niño, pero siempre con la huella de algo más grande que lo había tocado. A medida que avanzaba en la escuela, su amor por la historia floreció, y comenzó a ayudar a su padre en el taller. La vida de Mateo parecía normal a los ojos de los demás, pero en el fondo, algo permanecía. Los recuerdos de Samuel ben Aarón se habían convertido en un eco lejano, como un sueño vivido hace mucho tiempo, algo que ya no lo perseguía, pero que seguía presente en lo más profundo de su ser. Durante las noches, cuando el viento soplaba suavemente moviendo las hojas del naranjo que seguía dando frutos en el patio de la casa de adobe azul, a veces se podía escuchar algo peculiar, como un susurro lejano, una oración en arameo o tal vez una canción de cuna, un sonido que parecía venir de otro tiempo, como si el mismo viento estuviera transmitiendo una memoria que nunca se había olvidado. Quizá, solo quizás, la esencia de aquel niño que había sido testigo de la crucifixión de Jesús seguía viviendo en alguna parte, velando los sueños de un niño que nunca dejaría de recordar lo que vio. En León, Guanajuato, en esa pequeña casa que alguna vez fue escenario de un milagro que desbordó los límites de la razón, se encontraba la prueba de que, a veces, las verdades más profundas trascienden la memoria, y el amor que nos une a lo divino puede sobrevivir a la muerte. Las promesas que se hacen, incluso en la antigüedad, a veces se cumplen de formas que la mente humana apenas puede comprender. La vida de Mateo, aunque aparentemente normal, llevaba consigo un mensaje ancestral de esperanza y fe. Porque a veces, cuando el plan divino lo requiere,
Un alma puede regresar para recordarnos que los milagros nunca dejaron de existir, solo que esperan el momento perfecto para revelarse. Si esta historia te ha hecho pensar sobre los misterios que nos rodean, sobre el amor que trasciende el tiempo y el espacio, compártela con alguien que necesite recordar que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que conocías un lugar donde nunca habías estado? ¿O has experimentado algo que la lógica no puede explicar? Tal vez, solo tal vez, tú también guardes recuerdos de una vida que pensabas que habías olvidado para siempre. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para seguir explorando los misterios del mundo que nos rodea. Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Hasta el próximo video.